¿sí? Que nos ayuda a pensar y a tomar decisiones coherentes a las lógicas propias de las formas, sin necesidad de estar mucho tiempo divagando sobre decisiones de línea, de punto, de plano, sino más bien intentar leer la estructura que está dentro de cada una de las figuras y las formas que tomamos como referentes. Todo esto nace a través de un taller que empezó como hace 5 años. La morfología que traje acá al Ecuador pretendía tomar a la forma como una idea y un concepto que en realidad nace de la observación de la naturaleza, de la fractalidad y de ciertos patrones de vida que aparecen un poco si nos fijamos en la naturaleza, en el entorno. Fibonacci es una de las estructuras más interesantes que está en la naturaleza. Esta es una foto del Yasuní. Así también las curvas, por ejemplo, que están presentes en algunos elementos naturales. En realidad ya el hombre simplemente al hablar de geometría le puso un nombre a cada cosa, ¿sí? Lo llamó línea, lo llamó curva, lo llamó cuadrado, lo llamó triángulo, pero ya existía. Entonces la morfología lo que pretende es retomar las estructuras originarias de las formas que ya existen en la naturaleza para poder diseñar con armonía. Bueno, esta es una estructura muy interesante de uno de los hongos más comunes que se encuentra igual en la reserva. Y acá, por ejemplo, esta idea de la fractalidad, un poco si se dan cuenta esto es un árbol, ¿sí? Pero si piensan en los comerciales de shampoo para el cabello dañado es esa cerda, ¿no? Con esas líneas exactamente igual, a nivel microscópico. Entonces, cuando digo patrones de vida me refiero a esas formas que van de alguna manera apareciendo. Acá están los gemelos en la naturaleza, ¿sí? Y esta imagen de los gemelos en la naturaleza es muy parecida a las células cuando están los gemelos creciendo en el útero de la madre. Entonces acá otra vez la escala, a diferente escala se presentan estos patrones. Los árboles de la selva del Ecuador son increíbles, y cuando vi este árbol medía como 50 metros y pensaba, bueno, el árbol es el pulmón, ¿no? Y tiene forma de pulmón. Y si ustedes, bueno, están interesados en el tema de la fractalidad, pueden inclusive buscar los pulmones de algunos animales como los gorilas, los gatos, y van a ver cipreses, van a ver pinos, van a ver árboles que ya existen, que tienen nombre, recreados a escala otra vez dentro del cuerpo de los seres vivos, seres animales. Acá es una pequeña flor que, si se dan cuenta, tiene un perfil increíble, muy parecido a un flamingo, ¿no? Y este es otro patrón de estos patrones naturales de los que hablo, que considero que existen y están presentes a distinta escala. Es como planteaba una idea de si Dios existe y tenía un boceteo, una bitácora inicial con la que empezó a diseñar las formas de su creación, pues seguramente estos patrones universales fueron parte de eso. Es así como planteo que la forma es un todo mayor a la suma de sus partes. Si se altera el orden de sus elementos, cambia su significación. Quiere decir que la forma como un todo ya tiene una carga conceptual, una carga teórica. Entonces la morfología lo que pretende es encontrar la esencia del concepto a través de la lectura de las líneas más importantes de la imagen. Esta es una marioneta tomada de una foto de un halcón, salió de la foto de un halcón, y la idea es encontrar cuáles son las estructuras pertinentes a ese sistema. En este caso también tenía movimiento. O también a través de la materialización lograr encontrar no solo una lógica formal, sino también cromática, gráfica, y jugar entre la bidimensión y la tridimensión con los significados. Estos son ejercicios de desarrollo de juguetes, ¿sí? Basados en lecturas de imágenes de animales. Así también de la poesía a la forma. Estos son marionetas que salieron como resultado de la lectura de un poema. Es así como la morfología en el diseño habla de forma, y esta forma
desde su generación, sus propiedades, utilizando las artes plásticas, la matemática, las ingenierías, la semiótica y todas las ramas que sean necesarias para poder dotar de un concepto y un valor agregado al desarrollo en el diseño. Volviendo al árbol, ¿no? La idea es que si el entorno que ha creado el hombre desde el inicio no tiene un equilibrio, no guarda un equilibrio con la naturaleza, es porque el hombre lo ha decidido así, ¿sí? Y si es que ahora estamos destruyendo nuestro entorno con estas estructuras y esta arquitectura, es porque no estamos leyendo las formas originarias que ya están dadas y que son mágicamente perfectas, que están en la naturaleza. Y bueno, existe toda esta rama de la morfología que juega a volver a las formas naturales y que el hombre construya cosas en armonía a la naturaleza, ¿sí? No viceversa. Entonces no es solamente la forma del árbol, sino es su concepto como estructura, cómo se percibe como hábitat, y jugar con esos conceptos y esos valores en el desarrollo de un producto. ¿Cómo se hace todo esto? A través del juego entre dos elementos, que son las interrelaciones de la forma de Worm y las operaciones que podemos realizar a las formas. La idea es alternar entre estos dos elementos y ver cuáles son los resultantes lógicos, y ahí viene la parte técnica del desarrollo de este ejercicio. Pero la idea es que tanto los objetos como las formas y las gráficas que salen de ellos sean coherentes entre sí, ¿sí? Considerando dos aspectos importantes. Uno, el aspecto conformativo, ¿sí? Que toma al espacio como la serie infinita de puntos y a la figura como esa serie finita. Y el aspecto configurativo, que habla del color, la textura y el brillo de la forma. Entonces, con estos dos aspectos, ¿sí? La morfología propone tres manifestaciones de la forma. No sé si paro un segundo hasta que se... Decía que los modos de manifestación de la forma desde la morfología son tres, ¿sí? Y son saturación, constitución y construcción. A través de esta propuesta rígida de tres elementos, de tres variables, se puede obtener una infinita cantidad de diseños. Por ejemplo, aquí tenemos la saturación por color, completamente plana la imagen. Acá tenemos una constitución sistemática lineal, y acá tenemos una construcción en la que ya se juegan con otras variables como el espesor de las líneas y los elementos cromáticos. Las lecturas que se le puede dar a través de esta creación son múltiples y juegan con las operaciones de la forma, como en este caso son rotaciones, ¿sí? Así también las lecturas que podemos darles a las formas son diversas, pero la morfología propone la rigidez de entender la estructura. Por ejemplo, si hablo del cubo, ¿cuáles son las líneas pertinentes a ese cubo? ¿Cuáles son los ejes sin los cuales ese cubo no existe? ¿Qué cosas no puedo quitarle al cubo porque si no desaparece como cubo? Entonces, de esta lectura y de este análisis surge la nueva materialización, la relectura, la reinterpretación, el juego con la espacialidad de esas mismas formas, que puede materializarse tanto en la gráfica bidimensional como en la tridimensión. Bueno, el proceso que propongo y que tiene más o menos 7 años de ejercicio ya es la geometrización desde el punto de vista que es un análisis geométrico tanto de estructura como de composición para obtener formas modulares. La idea es partir de una imagen que ya es un punto de vista, porque cuando tomamos una fotografía ya estamos decidiendo un punto de vista de un elemento natural que mágicamente por su estructura propia y por su perfección va a darnos una estructura muy interesante cuando hagamos la lectura geométrica. Entonces la idea es, a partir de la imagen, desarrollar lecturas y síntesis considerando que la estructura tiene 3 elementos,
¿sí? La estructura portadora, que va a ser la geometrización, como está aquí. La estructura modular, que es la selección de este elemento pertinente que va a repetirse a lo largo de la composición. Y la estructura en proyección, que es ya la construcción del objeto que queremos desarrollar. Entonces, basándonos en este elemento, en esta gráfica, podemos entender que una vez que nosotros logramos generar una teselación, tenemos una forma base de esta teselación y la construcción tridimensional es totalmente coherente al diseño. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos para que se entienda un poco mejor. ¿Sí? De elementos naturales que son complejos y orgánicos podemos obtener estructuras simplificadas muy sencillas y que además si la imagen que seleccionamos para nuestro diseño es 100% coherente tanto a nivel cultural, conceptual, de idea, el desarrollo va a ser cargado de todos esos valores, ¿sí? Durante 5 años que va este ejercicio de la geometrización de imágenes, apareció algo muy interesante, y es que, por ejemplo, las imágenes de la ciudad de Quito, de cualquier vista de Quito, siempre generan modulaciones triangulares. ¿Sí? Eso ya le da una identidad gráfica a la visualización abstracta de la ciudad. Nosotros tenemos las montañas, que son el referente más fuerte de nuestro paisaje, y en realidad nuestros diseños podrían tener una carga de identidad de ese paisaje, de una forma abstracta. Y en realidad esto ya se ha comprobado, como les digo, durante 5 años. Todas las fotos de paisajes geometrizados dan como resultado sistemas triangulares. Sin embargo, ninguno se parece al otro, y eso es lo interesante. Bueno, esta idea de Descartes, que habla del primer pensamiento que me vino a la mente, fue que yo tenía rostro, manos, brazos y toda la estructura mecánica de los miembros que se pueden ver en un cadáver y que llamé cuerpo. Hablando de la duda, de dudar cuál es la estructura de las cosas y entenderla a través de la geometría. Porque la geometría la creó el hombre para entender la naturaleza. Entonces, si yo me apoyo en la geometría, voy a entender la estructura de las cosas. Existe toda una filosofía basada en la forma, entendida como idea, y lo llaman la esencia de las cosas, la realidad, y es el platonismo. Los sólidos platónicos son un ejemplo de esto. ¿Por qué hablo de los sólidos platónicos? Porque la herramienta que utilizo en este ejercicio, que es una herramienta, valga la repetición, para desarrollar el diseño, es para poder pasar de la bidimensión a la tridimensión, apoyarnos con los sólidos platónicos. Entonces, una vez que yo tengo la lectura de la imagen, geometrizo esta imagen, obtengo las formas primarias, y esas formas primarias las vuelvo tridimensionales con los sólidos platónicos. ¿Sí? Estos ejemplos son de juguetes, pero es aplicable a cualquier diseño, tanto gráfico como de producto o digital. Entender la estructura y darle un cuerpo. Pensando en que la bidimensión van a ser las formas primarias, que son triángulo, cuadrado y pentágono, pensando en los platónicos, y la tridimensión, los sólidos en sí mismos. Esta lectura de coincidencias, porque no son más que coincidencias, que se llama geometrización, nos permite llegar a una limpia visualización de la estructura de ese objeto, y entonces, si yo entiendo la estructura, lo puedo construir. Esa es la gran clave de la morfología, que si yo entiendo el esqueleto que tiene, lo puedo recrear, y no tengo que preocuparme porque esa estructura funcione, porque se va a sostener por sí sola, porque utiliza la geometría. Y la materialización de eso utilizando los sólidos platónicos. Bueno, si la memoria es a la forma, como la percepción es a la imagen, de una imagen podemos generar memoria. La idea de la geometrización es esa, encontrar la pertinencia de ciertas líneas que puedan generarnos una idea de pertinencia del espacio, no solamente el capricho de tomar un hoja en blanco y hacer un trazo libre, sino que esa libertad esté dentro de un referente, de un concepto. Si mi concepto
fue el paisaje del centro histórico en este ejercicio, ya tengo el concepto atrás, entonces todo lo que yo realice después va a estar sustentado en esa base, que no es lo mismo que partir de la hoja en blanco. Entonces la morfología propone el desarrollo otra vez de pretextos para la creación de objetos. Bueno, no podrías usar el interior de una taza sin el exterior. Lo de adentro y lo de afuera van juntos, son una misma cosa. Esto pensando en la lectura de las estructuras. Acá tenemos un objeto de diseño industrial y una geometrización de la estructura más limpia y simple de ese objeto. La morfología pretende que nos quedemos con las líneas elementales y fundamentales, nada de adornos. En realidad la morfología no propone un diseño estético que adorne el objeto, sino que se quede con lo más simple y elemental para su funcionamiento, las líneas básicas de la forma y cómo construir la estructura de esa forma, jugando siempre con la bidimensión y la tridimensión. Eso es una de las características de la morfología como ejercicio. Lo interesante es que la forma en realidad es infinita porque es cualquier cosa, y si se altera no pasa nada porque sigue siendo forma. De esta manera no tenemos que tener miedo de perder la forma en el diseño porque siempre va a llamarse forma. Y bueno, el ejercicio de geometrización que propongo, ahora les voy a explicar paso a paso, es tomar una imagen, ¿sí? Seleccionar un enfoque de esa imagen, encontrar coincidencias verticales, encontrar coincidencias horizontales, encontrar coincidencias inclinadas, encontrar coincidencias con la circunferencia con el compás y seleccionar de ahí un módulo. Este módulo puede ser operado a través de la interrelación de las formas. Puede ser reflejado, puede ser rotado. Esto a nivel gráfico como matriz puede generar cosas bastante interesantes. En el diseño de moda se utiliza mucho para lo que es todo lo que es textil, ¿sí? Asimismo, jugar con la idea de la fractalidad y la perfección. Si uno trabaja modularmente puede generar universos hacia adentro y hacia afuera, hacia todas las direcciones, porque si es modular se puede multiplicar y va a cuadrar siempre. Entonces podríamos entender que la forma en su sentido más simple y originario significa la figura espacial de las cosas. Sin embargo, cuando elegimos un módulo al que lo operamos con cierta intención, nos puede dar significantes y significados también. Y si la imagen referente es coherente a todo lo demás, los significados van a ser coherentes al concepto, otra vez. Y si con mayor razón, si tomo este módulo y utilizo algo real como lenguaje, por ejemplo, puedo llegar a crear tipografías con este módulo. Siempre operando el criterio del diseñador aquí, no es fortuita la forma tampoco, la geometría es una herramienta y el diseñador va tomando decisiones en el proceso. Y aquí es que también podemos entender a la forma como un principio filosófico general, constitutivo de lo real, es decir, que si no tiene forma no existe. Y también lo real de lo que conocemos. Si a un módulo lo opero, lo repito, lo roto, lo reflejo, le doy un significado o juego con un poco de ritmos en repetición, voy a tener también una formalidad, un punto de vista desde el conocimiento de la forma. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras más conocemos, mientras más jugamos, más interesante puede ser la composición a la que lleguemos. Y mientras más criterios manejamos, se obtuvo un resultado muy interesante de selección de módulos, ¿sí? De preselección y selección una y otra vez, viendo la pertinencia formal, jugando con la sensibilidad también en el proceso de creación. Las herramientas siempre son válidas, entonces trabajando con modelos digitales, modelos manuales, conceptuales, con la constitución sistemática, la saturación,
los elementos, bueno, se fueron generando estas formas y los productos fueron bastante interesantes, funcionaron, y lo más divertido es que no existen. Son parecidos obviamente a los instrumentos clásicos porque tienen la lógica de la forma y del uso, y en realidad estos son muy parecidos a los primeros instrumentos que existieron, porque antes se hacía todo por la intuición de la forma, de la mano, la necesidad de que sea simple, fácil de manejar, y todos esos análisis intuitivos tienen mucho que ver con las lógicas propias de las formas de la naturaleza. Y la modulación llevó inclusive al desarrollo de la marca, de los objetos. En realidad esto es como una serie de opciones, pero la idea es demostrar que de cada una de estos módulos, ¿sí?, que están por acá, nacen una serie de alternativas siempre coherentes y realmente infinitas para el desarrollo de un producto completo, un proyecto completo. Esta frase de Roberto Doberti, que es el creador de la maestría en morfología en Latinoamérica, la versión latina, digamos, es que las apariencias engañan, pero la forma no, como estructura. Eso es todo, y bueno, les invito, si es que les pareció interesante el tema, a unirse a esta red de pensadores de la forma que se llama Activistas de la Forma. Estamos constantemente trabajando e intentando que estas formas de ver el mundo se multipliquen en el campo del diseño. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cómo logras resolver un problema que está especificado, definido, utilizando lo que tú llamas un pretexto? En este caso, una imagen que no está seleccionada aleatoriamente, sino que está estudiada para resolver un problema que está especificado. Por ejemplo, si necesito resolver cómo hacer un contenedor de clips para que al rato de poder sacar los clips saque dos a la vez, necesito resolver ese problema. ¿Cómo utilizar la metodología del pretexto de la forma para lograr resolver esto? Bueno, ahí es muy sencillo porque me dices que vas a diseñar un contenedor que saque dos clips a la vez, entonces tienes una variable numérica, y como la morfología es geométrica, obviamente es matemática, entonces tú vas a trabajar con divisiones de puntos medios, por ejemplo, y a través de la lectura geométrica de esos puntos medios vas a llegar a dos espacios, y esos dos espacios se van a convertir en los espacios funcionales del producto. Entonces, en realidad es pensar la necesidad en base a la estructura que requiera esa necesidad, más no preocuparse por la acción, ¿sí? La morfología no toma la función como base, sino la forma. Sin embargo, si la forma está bien, funciona. Entonces, con ese criterio, si tu lógica era 2, tienes que trabajar con puntos medios, y con esa coherencia de puntos medios, en la geometrización vas a tener dos espacios. Como pretexto formal tendrías que analizar cuáles son las estructuras naturales que funcionan como contenedores, que además expulsan un elemento después de contenerlo. Entonces eso es lo interesante, que con la morfología tú tomas el 80% del proceso en investigación y el 20% en desarrollo, porque si encontraste el pretexto en la naturaleza, ya encontraste todo. Es lo que hacía Da Vinci. Su gran genialidad era observar. Entonces él decía, bueno, quiero volar. ¿Qué animales vuelan? Cazaba el animal, lo abría y entendía su estructura. Entonces la idea es entender cuál es el elemento puntual y el correcto elemento, ¿sí?, que me va a dar la lógica de funcionamiento formal para poder resolverlo. O sea, la morfología en realidad te propone que todo está hecho, para empezar, que tienes que encontrarlo, ¿sí?, o fusionarlo y poder hacer la traducción al mundo creado por el hombre, que es el mundo artificial. ¿Alguna otra pregunta? ¿La forma es todo? La forma es todo y todo es forma. ¿Y tú qué opinas
forma sigue la función? Creo que si la forma es coherente, funciona. Entonces, el debate de forma y función para mí no existe porque están 100% ligados. No existe una función que no tenga una buena forma y no existe una buena forma que no funcione. Es como lo veo. Sin embargo, en estas formas no son aleatorias, son racionalistas. Sí, 100% racionalistas, pero la matemática es tan diversa e infinita que si tu razonamiento es, por ejemplo, la serie de Fibonacci, en otra va a ser ley de tercios, y las posibilidades cuando tienes 7 operaciones para poder jugar, o sea, tú te detienes cuando te cansas, porque en realidad las operaciones te van dando una serie de lógicas, siempre van a ser razonadas, pero son infinitas. Entonces, en realidad cuando entiendes los criterios ya no te tomas el tiempo de pensar cómo hacerlo, sino, ok, roto tercios, 30 grados, 60 grados, 90 grados. Con ese criterio se repite toda la composición. Entonces la ley va a ser la ley de tercios. Y esa va a ser la rigidez, aunque en realidad fue un pretexto más y es muy lúdico. ¿Qué hay con el tema de la emoción? Bueno, la emoción creo yo que está en la carga de la selección de la imagen, porque siempre va a estar el punto de vista. ¿Sí? Si yo selecciono un primer plano de la pluma de un colibrí, ahí está mi carga emocional de elegir el primer plano y no elegir el colibrí volando, porque en realidad en esa selección está la sensibilidad del diseñador, que no está fuera de todo este proceso. He visto resultados muy interesantes con distintos tipos de personalidades en estudiantes que realmente eligen imágenes muy propias a su personalidad y los desarrollos son increíblemente diferentes entre sí. Puede ser que el tema para toda una clase sea el colibrí, pero no vas a tener absolutamente ninguna cosa que se parezca. ¿Por qué? Porque ahí creo yo que entra esa parte que no podemos controlar y es la selección de ese pretexto visual, la imagen. No hablaba de emoción del diseñador, hablaba de emoción del usuario, del objeto. Bueno, si hablas de la emoción del usuario, si tú lograste cargarle al diseño con la esencia formal del concepto, él debería poder sentirlo apenas lo ve. Si lo hiciste, si lo lograste, él podría ver una imagen y decir y sentir, si es que lo que quieres que sienta es modernidad, debería sentir modernidad. Si lo que quieres que sienta es movimiento, debería eso moverse sin duda. Es decir, que tú deberías poder plasmar realmente el concepto que te llevó a generar todo el proceso y eso debería ser fácilmente leído. Por eso morfología también trabaja con las leyes de la Gestalt, que es todo esto de la percepción para que lograr ese equilibrio de comunicar una sensación y que todos la podamos interpretar así. Esa preocupación que seguramente escuchaste alguna vez de la forma por la forma. ¿Está resuelto con esta cuestión de que si la forma es coherente funciona? Bueno, la forma por la forma, si es la forma por la forma, no tiene ninguna base atrás, sino es una forma producto de la famosa teoría del caos, ¿sí? Y creo que aquí solo es una propuesta metodológica. Estoy convencida de que existen muchas tendencias de trabajar la forma y en realidad el criterio de la morfología es esta búsqueda de enganches, de pretextos y de que todo vaya encadenado. Pero sé que existen otras metodologías como la del caos que va a seguir trabajando con la forma por la forma y como caiga, y creo que es válida también siempre y cuando metodológicamente un creador, un diseñador tenga la opción de decidir, y para poder decidir tiene que conocer. Entonces, si conoce que tiene esa opción y la otra, ya es un tema de cada diseñador por qué rama va a irse en su proceso de desarrollo. Pero digamos, ¿siempre tienes que justificar la forma? Siempre. Si no está justificada, en algún momento del proceso perdiste tu idea, que es la idea la que te genera todo lo demás. Entonces, si tú en el proceso vas perdiendo la lógica, tienes que regresar al inicio y decir, ok, ¿cuál era mi punto de partida? ¿Cuál era mi idea, concepto? Entonces, ok, ¿en qué momento tomé una mala decisión? Y
Lo bueno es que es un proceso de pasos, entonces puedes regresar y encontrar dónde te perdiste y continuar. Eso es muy interesante si tienes ese registro, además, rígido de desarrollo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Tú dijiste que toda forma, si es muy buena, automáticamente justifica su función de una manera perfecta, igual. ¿Qué pasa en ciertos objetos, obviamente, que han sido controversiales y que son como íconos en el diseño? Por ejemplo, el exprimidor famoso de Philip Stark. Bueno, yo creo que en el exprimidor de Philip Stark el gran hallazgo es, sí, que no funciona, pero que el gran hallazgo ahí fue lograr con ese material esa forma. Entonces, si se convierte en una pieza de museo, a pesar de no funcionar, no es porque cumplió el objetivo del diseño, sino porque rompió con el manejo del material que hasta ese momento se había hecho, permitiendo después de él desarrollar productos funcionales, después de esa aplicación. Entonces es igual que la cafetera de Philip Stark, que está en el MoMA de Nueva York, no funcionó nunca, pero permitió entender que el plástico y el metal pueden funcionar juntos para que no se queme uno cuando se hace un café, ¿sí? Entonces la idea es que un producto se convierte en un ícono formalmente hablando, cuando también el material logra ser totalmente controlado por esa forma. Y lo chévere de la morfología es que juega con el prueba-error, ¿sí? Acá mostré cosas pequeñas, pero jugamos también con estructuras, tensoestructuras de escala 1:1, en la que la lógica del material te va diciendo hasta dónde puede llegar.